tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con el periodista Rafael Valle acerca de su libro La gran aventura de Temolobos, que es una biografía, que viene con algunas ilustraciones. Lo vamos a tratar de pasar bien, después vienen firmas y lo que ustedes quieran. Las consultas están al final. Los dejo con ellos. Hola, bienvenidas a todos en esta nueva edición de Viñetas del Fin del Mundo, aquí en nuestra casa de siempre. Habitualmente es nuestra casa. Respeto a esta maravillosa casa que siempre estaba con nosotros. Pero a veces hay que hacerlo porque hay autores que van a otras librerías, a otras horas, y por eso no lo podemos hacer. En la sesión anterior tuvimos una conversación de historieta con el cardenal de Cote Carvajal y Luis Insulza en la librería del GAM. Y hoy día, al día siguiente de esa entrevista, para que vean que estamos apretados de actividades esta semana, con Rafael Valle, que recientemente lanzó este hermoso libro, La gran aventura de Temolobos, editado por Sudamericana, que es también Random House en Chile, ¿no? Así es. Oye, Rafael, cuando empezaste, yo me acuerdo que hace varios años hablábamos de este libro y ya no me acuerdo qué fecha es, la edad. Esto debe haber empezado como el 2009, 2010, ni yo me acuerdo bien. Hace mucho rato. Hace rato, sí, que pasó por algunas etapas, digamos. Primero fueron las conversaciones con Temo, empezar a ver qué es lo que había, digamos, de cómo se iba desarrollando esto, que fue muy bien, digamos. Temo siempre fue muy receptivo a hablar de su vida, cuando yo le planteé ya derechamente hacer un libro. Hubo algunas pausas porque Temo en esa época ya empezó ya... O sea, tú empezaste, para que la gente comprenda, claro, tú empezaste este proyecto antes del fallecimiento de Temo. Sí. ¿Cuántos años antes? ¿Unos 5 años? Unos 2 o 3 años, yo diría. Tuvo por ahí algunas pausas, por motivos varios, laborales, etcétera. Ahora el estudio de la enfermedad de él. Después esto se postuló a un fondo del libro el año 2012 y no pasó nada y como que lo dejé ahí medio reposando. Pero a ver, eso se mezcla con los problemas típicos que hay en la preproducción de un libro, sobre todo si es una biografía, con mucha investigación y todo, pero también se mezcla un poco con tu temor de estará bueno. ¿Te pasó eso en un momento? ¿Un daño de que el libro funcionase? Uno se inseguriza, sobre todo porque Temo es demasiado potente y demasiado grande, entonces el punto de vista que tengo yo o la manera en que lo estoy haciendo, que yo elegí una manera bien particular de hacerlo, que en el fondo es como, a mí me gusta la palabra autorizada y oficial, pero en el fondo era una manera que yo quería que Temo contara su historia. De alguna manera eso me interesaba, me gustaba la anécdota, por eso tiene como una doble lectura, he dicho yo. La gran aventura de Temolobos es porque recuerda una larga carrera, que es la gran aventura de Temolobos, pero también es la gran aventura que en un fondo Temo tiene en su cabeza. Cómo él se ve a sí mismo, cómo él ve su historia. Claro. Entonces, claro, me insegurizaba, era como, porque es Temo. O sea, además porque, claro, seguramente los fans más acérrimos pueden decir, pero el libro no habla de esto, te pasaba eso, ¿no? Claro, por supuesto. Más que quizás al legado de Temolobos es la respuesta que el público podía tener. Por supuesto, sí. Pero la opción de hacer eso era también que, haciéndolo, digamos, con el visto bueno, entre comillas, de Temolobos, era que tenía también una manera de entrar a su mundo y especialmente a su material inédito o poco conocido y también a la fuente original. O sea, no te explico lo maravilloso que es estar en la casa de Concón revisando originales de Temolobos. Sí. O sea, en realidad podría explicarlo, pero daría una lata muy grande. Pero podemos imaginarnos todos que nos fascina la historieta de Temolobos, sí. Lo que es maravilloso de ver originales, que sabemos que su mano estuvo ahí, su trazo, están amarillos algunos por el tiempo, ajados quizás, y guardados ahí, y la textura, el papel ya amarillo de tantos años. Tú dices acá que una de las condiciones que te puso Temolobos es que el libro fuera muy visual, que tuviera evidentemente material gráfico, porque es como cuando uno lee libros de otros historietistas o de cine y no hay ni una foto de ninguna cosa, ninguna página, ningún fotograma de la película. O en clásicos se han fijado de repente que hay un libro que es puro texto, digamos, y al medio vienen como 5 o 8 páginas. Porque uno tiene que ir al medio para ver de qué están hablando. Entonces me interesaba que hubiese como un correlato de alguna manera, como que vayan conversando un poco las imágenes con el texto. Oye, antes de ir avanzando en la historia, quiero que me cuentes de la forma en que lo abordaste escrituralmente, ¿no? Nunca está, son pocas las veces que hay una cita textual de Temolobos, pero se insinúa que todo lo que está aquí, muchas de las partes, son parafraseos de cosas que él se va diciendo, ¿no? Sí, obviamente, y no solamente él, sino que también hablé con los familiares, hablé con algunos de los pocos colegas, digamos, de la época clásica, podríamos decir clásica, como Lugose, como Percy. Claro, obviamente sí, pues ahí... Y el libro comienza con un clic y un zumbido que indica cómo este viaje del espacio cinto-temporal, que con el cual termina el libro también. Traté de hacerle jugar con eso. Traté de hacerle un guiño, sí, que también me insegurizaba. Yo decía, será ridículo, será necesario, pero
quería jugar un poco, o sea, no quería que fuera algo como serio, como, Temo Lobos nació en... ¿cachai? Claro, es como medio literario, si se quiere, tiene momentos que tú Sí, imaginas quería. situaciones a partir de lo que él te cuenta. Porque además Temo era muy entretenido, entonces quería que de alguna manera fuera un relato entretenido, como que te fuera metiendo, así, Y cada capítulo además concluye con un continuará, como si fueran los episodios de una historia de Mampato. Ese era el otro guiño, claro, sí. Y la última, no recuerdo cómo, claro, termina no con un continuará, sino que con un clic. Claro. ¿No? En ese viaje nuevo que Y spoileaste el final, sí. Ah, Spoileaste el final, ya le he echado a perder todo. Y aquí tenemos el libro, comienza con, dice, El niño y su Mampato, Temístocles Lobos Aguirre a los 3 años en 1931. Claro. Y como todos sabemos, Mampato se le decía estos pequeños Los caballos. pequeños caballitos, ¿No? sí. Me parecía muy lindo eso, era Comenzar. como súper mágico, además. Encontrar. Es que yo creo que cuando uno empieza a investigar y se encuentra a encontrar material, ese material empieza a dialogar entre sí y pasa hasta Es que eso cosas me pasó. maravillosas. Es que eso me pasó. Y yo creo que es bueno que al final haya demorado más de lo que yo tenía en la cabeza que demorar esto, porque hubo cosas que se fueron incluso redefiniendo, yo diría, en el último año. Mejorando incluso, claro. Claro, yo creo que esas cosas del clic, de hacer el guiño con el viaje, como que en el último año dije, ya, y si pruebo un poco por acá, como si fuera un viaje, no explicarlo demasiado tampoco, porque si lo explicáis demasiado pierde la gracia. Pero claro, yo creo que lo bueno que se demoró es que hubo cosas que se fueron encajando bien, creo que fueron funcionando mejor. Y también fue una súper buena coincidencia que demorara, porque justo de este año, que son los 50 años de Era Mampato, mucho mejor, se cerraba mejor todavía. y los 90 años que habría cumplido Temo en diciembre. Mira, una cosa que nos dije al principio que sería bueno que ustedes lo supieran, es que Rafael Valle es periodista. Además es un periodista que siempre le ha gustado la historieta y que publica habitualmente artículos de cómic en La Panera, por ejemplo. En la revista La Panera, sí. Donde tú tienes más libertad para proponer temas que cuando trabajas con un diario. ¿No? Sí. Y ahí más relajado y a cada número uno ve un artículo siempre de historieta chilena o extranjera y está firmado por Rafael. Sí, una de las cosas, una de las gratificaciones que he sido de ser periodista, donde he pasado de hacer todo, desde tribunales cuando hice la práctica, hasta espectáculos, en un diario conocido, digamos, cultura, es que ahí en ese diario empecé como a meter hace harto tiempo cosas de narrativa gráfica y de historieta. Eso ha sido bien grato, poder de alguna manera usar los diarios también para eso. Sí. No, y además que es interesante porque tú no eres un tipo que viene desde afuera y se mete en este mundo, sino que es alguien que realmente es un fan de la historieta, gran lector también de Temo, me imagino. Sí. Que por eso te lleva a escribir esto, me imagino la idea del fan, esta idea de que no se puede perder esta información. Sí, sí. Temo me provocó una impresión bien grande cuando chico. Y tiene que ver también, es bonito que suceda también ahora, porque yo volví a vivir a Valparaíso hace un año. Y yo nací en Valparaíso. Y a los 6 años mi papá, un día llegó, cuando vivíamos en Valparaíso, llegó con el Mampato. ¿Recuerdas qué Mampato era? Sí, me acuerdo claramente que la de los Suterones. Y que me provocó una cosa muy rara, porque era como que me dio miedo, pero al mismo tiempo era un miedo controlado porque había unos personajitos como de caricatura. Me acuerdo que estaba Hugo, Mampato, Rena y alguien se debe acordar, ¿cómo se llama el monito? Que era como un gaucho, que era... Ah, no, pues, Bueno, y había una garra de unos topos que salían ahí. Sí. Sí, y eso me provocó una cosa muy rara, entonces fue como, es como el chileno ese, me gusta pero me asusta. me gusta pero me Típico. asusta. Entonces era como, qué raro esto, como Me impresionó es vivamente. como son monitos graciosos, pero hay un monstruo que lo está enfrentando. Era como en mi mente, cabrón chico, tenía una cosa que los monstruos eran monstruos en un mundo de monstruos, y las cosas chistosas eran, y como que están unidos estos mundos. Claro. Eso yo creo que fue una gran impresión que me causó. Mira qué interesante. Oye, voy a ir leyendo algunos fragmentos del libro para que vamos comentando etapas de la vida de Temo. Dice al principio, el sargento Lobos, padre de Temo Lobos, de Temístocles Lobos, dice, acaba de ver a un oficial golpeando con su sable a un soldado de origen mapuche, cuyo pecado fue no cumplir raudo una orden. No satisfecho con la ofensa con el ¿qué te has creído, indio de mierda?, el superior saca su espadín y comienza a darle en la cabeza al conscripto. A Lobos la sangre le hierve y salta sin pensarlo. Por supuesto con las consecuencias que había de esperar ahí, ¿no? Sí. Y ahí el matrimonio, dices tú después, ya el matrimonio Lobos-Albertina, Sí. Albertina Lobos y su padre, el padre de Temo, se mudan en San Miguel y el 3 de diciembre de 1928 Sí. nace Temístocles Nazario Lobos Aguirre, que tiene el mismo nombre de uno de los hermanos de su papá y que en esa casa pasa a ser simplemente Temo, Temito, el primero de los 6 hijos de José Nazario y Albertina. Sí. Me interesaba también, a propósito de lo que uno parafraseaba y del material que uno iba eligiendo, tratar de buscar como el material más temolovesco. Para mí era una situación muy temolovesca la del papá defendiendo, ¿Sí, ah? porque en el fondo era como Mampato de alguna manera siempre como una lucha por la justicia. Siempre Mampato y Yogubo llegan a un lugar donde hay algo que está
son los aríquidos opresores, Sí. o hay alguna, o en el caso del árbol gigante, siempre hay una fuerza del mal que estos aventureros llegan para un poco hacer el bien y después marchar de nuevo por el tiempo. Claro. Para mí era una situación que marcaba de alguna manera que había un papá justiciero, entre comillas. Y no es la primera vez que hace esto. Después hay otro problema con otros mapuche también, y él va a defender Claro. a otro. No es una Y sola era, vez que y era sucede. el paz, para mí en el fondo cuando me contó que el papá le pegó un cornete al sargento, era como, yo vi la onomatopeya, vi el Y paz. pusiste paz, efectivamente. Sí. Oye, es una cosa bonita, el libro está lleno de cosas que nosotros conocemos, los fans de Mampato y de otros personajes de Temo Lobos, pero también está lleno de cosas que no sabemos y que cuando lo lean se van a sorprender, porque tú escarbaste en datos, freak, y publicaciones que de repente yo tampoco recordaba y que no había visto nunca, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá avanzamos y dice que la mamá después se van a vivir en el paradero 9 de Gran Avenida, y ahí, por un lado, los coscachos de la mamá porque se pone a dibujar todo el tiempo, pero también la fascinación que él tiene porque está cerca de la escuela de aviación. Sí. Y dice, su verdadero sueño es ser piloto de avión y recorrer el mundo, Sí. llegar a lugares lejanos y exóticos surcando los aires, como lo hace Quintín, el aventurero, su personaje favorito de la revista El Peneca. Bueno, eso fue súper importante para la elección de la portada. Que ahí hay dos cosas, hay varias cosas en realidad. Uno que me interesaba contar desde un principio que este era un libro, que en el fondo que Temo Lobos es mucho más que Mampato. Por eso no es Mampato la Por eso no portada. quería, porque era muy obvio poner a Mampato. Quería poner a otro personaje, que en este caso es Pimpín. Pimpín, que tiene que ver con quien acabas de decir tú, Con Quintín, el aventurero. el aventurero. Y con que este niño quería ser aviador. Y de alguna manera, lo decía el otro día en el lanzamiento, es un aventurero también. Es una persona que viaja, es un símbolo también de lo que es un poco el Temo. El Temo viaja por las décadas. O sea, está presente en todas las décadas en su trabajo. Eso para mí era una portada súper simbólica. Además que como pieza de arte, que también lo dijiste el otro día, es muy linda. Esta era una acuarela que está colgada en uno de los pasillos de la casa del Temo y fueron muy gentiles porque le sacaron el marco, le sacaron el vidrio, Claro, para todo, escanear y todo eso. para escanearle. Y yo cuando la vi dije, esa tiene que ser. Además que es bonito porque se ve que la imagen está un poco arrugada hacia acá. Sí. Alguna gente me preguntaba, le digo, no, si es intencional, eso lo dejaron así, Sí. no está limpia. Pero ojo que ahí Y además, una recuperación de ese material. eso habla también del fervor de los temolobistas más puristas, digamos, que me han dicho, oye, pero ese escáner como que no está muy bien escaneado. Como No, está bien, al revés, está súper bien escaneado que logra verse esto. Incluso alguien me dijo una vez que era bonito que fuera acá porque era como el avión despegando y moviéndose. Sí. Como alguien lo leyó así también. Pero ha llamado la atención la portada. Yo traté de sacarme el pillo a mí mismo diciendo que también eso era como el mar, tiene ciertas profundidades. No es lo mismo, porque da cuenta de cómo es el original, ¿no? Sí. Yo diría temolovenses, ¿sabes? Porque temolovistas son un poco Sí, raros sí, la luz de los temolovenses, acontecimientos políticos en Sí, Chile. Temolobista, ¿verdad? Pero también hay Olvídalo. algunos temolovistas que quieren que el apartado dice otra. Temolobista, Oye, ¿verdad? una cosa que me gustó Claro. mucho también y que a uno lo hace sentirse cercano a este personaje, que es como todos nosotros los que estamos aquí, Sí. que cuando, por ejemplo, lee por primera vez Los Tres Mosqueteros, después se Sí. hace fan de Los Tres Mosqueteros, después de Dickens, de Emilio Salgari y de Julio Verne, es decir, las mismas lecturas que quizás muchos de los que estamos aquí tuvimos de infancia, adolescencia, Sí, po. y que nos marcaron profundamente. Absolutamente, y me interesaba también poner el acento en eso, de que el Temo es tan dibujante como lector de cabros chicos. No es un dibujante que un día empieza a leer, sino que como que hace un camino paralelo, tiene un talento para el dibujo que va desarrollando, dibujando en sus cuadernos, dibujando para los compañeros, dibujando para los hermanos, pero también es un gran lector, y eso va alimentando todo su background, digamos, Sí. porque al final lo que hace es aplicar todo esto en su historia posterior. Pero Jack London también, aquí hay una anécdota muy bonita cuando va a comprar el libro de Jack London, uno que encuentra, parece que él mismo lo descubre por sí mismo, que es El llamado de la selva, un libro que imagino todos leímos cuando éramos jóvenes, Sí. que es el momento en que hay que leer ese libro. Sí. Y va a una librería y lo ojea y llega alguien de los que atiende y le pregunta, ¿cuánto vale? Dice el pequeño Temo. ¿Cuánto tienes? 10 pesos. Entonces vale 10 pesos. Ese es un Chile maravilloso, ¿no? Ahora no creo que alguien en la librería quisiera aquello. Pero en esta librería sí. En esta librería posiblemente alguna vez podría pasar. Pero es bonito porque da cuenta de un Chile anterior. Claro, la señora seguramente, o el señor, no sé quién fue, vio a este muchacho tan entusiasmado, que era raro ver un niño, Sí. y dijo, ¿sabes cuánto? ¿Tenéis 10? Ya, vale 10 pesos. Démosle. Es maravilloso esa anécdota. Me encontré hermosa. Sí. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención y me dio un poco de pena cuando lo leí, es que el muchacho que le empieza a enseñar estas cosas, estos libros de aventuras, al poco rato que es un joven como de 20 años, Claro, que vive en Roma. muere, vive en la casa, arrienda una habitación, Sí. y muere. Entonces Temo, el pequeño Temo ya se enfrenta a la idea de la muerte a temprana edad. Así es. Y un poco lo que digo ahí, el Temo tenía una visión de la muerte que era muy así como, ¿cómo decirlo? Pragmática nomás. La gente se muere y muere nomás.
Sí. Y era una cosa que en la historieta del Temu siempre hay mucha emoción, pero es una emoción que tiene ciertas reglas, digamos. Se mueven las reglas de, por ejemplo, cosas como la muerte. En la historieta de Mampato no es como... Tú lo dices acá. Como otras, digamos, como otra historieta, o como uno cuando veía Los Magníficos, que los autos se dan 1000 vueltas y el compadre... Nadie muere. Nadie moría. Aquí, de repente tú ves que de repente... cuando El vienen malvado muere. el malvado muere cuando vienen los españoles cruzando la cordillera de los Andes. De repente entra Ogú pegando, si no me falla la memoria, pegando y los compadres caen por los precipicios. Sí. O Entonces, el malvado de la historia que sucede en Rapa Nui, que finalmente muere también. exacto. El brujo malvado de la isla muere. Sí. O sea, el mal paga a veces con la muerte en Mampato. Tiene que ver con lo que dice Pedro en el Pedro Peirano. Pedro Peirano en el prólogo, que hay una lucidez de Temo. Por ejemplo, a Temo no le da no tiene ningún problema en demostrar que Ogú es polígamo. Sí, lo dice acá, porque está, según la historia que él investigó, en ese momento probablemente los hombres eran polígamos. Claro, está la mamá de Ogú, que Claro. es como la pelirroja, pero Claro. también hay otra... Claro, y él decía así era. O sea, no es que yo sea políticamente correcto. Exactamente. Claro, sí. quizás muchas de las historietas de Mampato, si los tuviera que editar alguien hoy día, le cortaría muchas cosas. Por supuesto. O a lo Probablemente no mejor, moriría nadie. o a lo mejor otro dibujante, que es una opción muy válida también, lo haría de manera más emotiva, no sé, tiene una sola esposa, la muerte, no sé, es tal cosa, ¿cachai? No es tan dura, pero Sí, eso que yo llama creo la que atención de una Temo. cosa que, ya que nombraste Peirano, lo entronco con Temo, que ambos asumieron que los niños, se les puede decir, los tratan como iguales. Sí. Entonces, los dos hacen, por eso han tenido éxito los dos, 71 minutos tal vez, y Mampato, porque no subestiman al lector. Sí. Así es la realidad, tratando de acercar lo más posible, con mucha fantasía, pero diciendo que incluso en la fantasía, como en los buenos libros de fantasía, como en Tolkien, por ejemplo, la gente muere. Exacto, exacto, Así es la realidad, no podemos disfrazar aquí. exacto, sí. Sí. Oye, después, en el año 1945, como toda buena madre, aguja con su hijo, atenta, llega a su casa y le anuncia que desde el año próximo, es decir, 1946, y gracias a una beca, Temo empezará a estudiar pintura y dibujo en la Escuela de Bellas Artes. Así es. ¿No? Así Y por supuesto, como es habitual, como le pasó a muchos autores de historieta, en la Escuela de Bellas Artes le va como al forro. Sí, No le gusta se lo que aburrió, hace. se aburrió. Temo me decía que había sido como que había sido bueno en algunas pocas cosas, como en aprender técnicas, por ejemplo, de pintar al óleo, ciertas cosas de anatomía, pero como que se aburrió, encontraba que era una cosa muy formal, muy academicista, muy apegada a la regla, a la norma. Claro. Eso como que lo aburrió un poco. Y ahí se va a la Escuela de Artes Aplicadas. La escuela de arte aplicada, Maravilloso, ¿no? donde también estudió Herbia. Sí, exactamente. Hay varios autores que han salido de ahí. Sí. Bueno, sigamos. Eso es bien bonito también, porque habla, a propósito del otro Chile, habla de ese Chile, Exacto. de un Chile donde no todos querían ser universitarios y donde se enseñaban oficios que podían ser para otras cosas. Exacto, que servían, sí, eran útiles. Pero también oficios que eran a partir de lo que te gustaba. No Exactamente. impuestos, sino que mira, tú dibujas, ¿por qué no te metías en eso? Exactamente. Oye, aquí dice que va a trabajar después en publicidad a la agencia Magallanes Cory. Sí. Y ahí pasa una cosa muy interesante. Hay un fotógrafo y sueño, dice, el muchacho cumple con talento y eficiencia, pero Jacques Cory, fotógrafo y socio dueño de la empresa, intuye que lo de Temo va por otro lado. Lo nota en su moderado entusiasmo como ilustrador publicitario, pero también en su tipo de trazo y narrativa gráfica. Y le dice, tú eres un historietista, Temo. Historietista, y ahí Temo queda como, parece que sí, ¿no? Porque le gusta las tiras públicas, empieza a publicar en El Pobre Diablo, Sí. etcétera, ¿no? Sí, como que ese tipo de cosas fueron los que de alguna manera te van dando ánimo. En el fondo, ¿sabéis qué? Tú realmente estás perdiendo el tiempo, cabrón. Por ejemplo, aquí veamos una de las primeras colaboraciones de 46 en el Peneca de Temo, Sí. que es este indígena, miren, Un indio feroz. un indio feroz, un muchacho que ya dibuja muy bien. Sí. Es como yo creo que era tan notable como lo hizo Herbie, ¿no? Cuando uno ve las cosas de Herbie de chico, uno dice Sí. que tipo ya era un profesional, Sí. antes de serlo. Sí, Era notable. son la gente que Temo me decía, pues no lo puse en el libro finalmente, pero me decía que algunas personas nacían como con esta, como que, ¿cómo lo decían? Decía que eran bendecidos por una suerte de lluvia de talento que caía y que a ellos los mojaba. Y eso ocurría, que había gente que obviamente que venía como bendecida, si bien él no era católico ni nada, pero creo que hasta incluso me nombraba a Dios en eso, como que Dios le mandaba esta Sí. lluvia de talento a algunas personas para que tuvieran un trazo. Claro, por ejemplo, en el capítulo 4 tú dices, el 8 de febrero de 1948 se ve por primera vez a Ferrilo y a Homero en las páginas de la edición dominical de La Nación.
Ahí está, no sé si esta es la primera, pero es de esa época, Es ¿no? de esa época, sí, no, Y no, Temo no es la tiene primera. 19 años 19 años. y ya tiene un trazo Sí. que uno lo identifica como propio. Ahí ya está adelantando O sea, al Temo que todos conocemos. Exacto, digamos, es notable. Yo lo digo Lo siempre, lo he refigura, dicho, digamos. yo creo que Temo Lobos es el gran historietista chileno. Yo recuerdo una vez estar con Juan Sasturey y otros dibujantes, y de pronto yo digo eso y uno dice, no, pero es que no era tan buen guionista. Y yo le dice, ¿sabes qué? No voy a decir eso. Yo sé quién dijo eso. Yo también, pero ojo, somos amigos y todo, pero yo quiero decir que en Temo Lobos el guión es tan bueno que no se nota. Sí. Es invisible, todo está contado a través de los dibujos tan bien Sí. que la fluidez narrativa de Temo Lobos fluye así, pero Sí. es maravillosa. Entonces, para mí es un gran dibujante y es un gran guionista. O sea, el mejor historietista, quizás de aventuras, para no decir que es el mejor de todos, que yo creo que es así, pero para que no se enojen algunos, digamos que en aventuras, infanto juvenil Sí. quizás sea el mejor. Bueno, por Sí, eso, claro. por eso explica también que esté tan bien instalado en el chip de la memoria colectiva Por supuesto. chilena, porque en el fondo yo creo que hay mucha gente que pasó muy buenos momentos, yo creo, leyendo Mampato en los 70, y gente que lo descubrió después, en los años 90, cuando ocurre el regreso, con los álbumes. Yo creo que tiene que ver con eso, con que es un historietista muy entretenido. Todo fluye bien, la narrativa, el dibujo, la paleta de emociones, está el chiste, está el suspenso, está el villano, está la traición, está el romance. Sí, por supuesto. Y hay una cosa que también Sí. me gustó mucho, que uno va reconstruyendo su propia historia, ¿no? Porque yo también de pequeño visité ese lugar que voy a mencionar ahora, que estaba muy A cerca ver, de acá. Dice, para Temo las visitas a Zigzag en Avenida Santa María son la oportunidad de ampliar el horizonte laboral, pero también algo parecido a recorrer suelo sagrado cuando entra al área donde se hace el peneca. Allí lo conocen y pueden dar vueltas por el lugar y mirar de cerca los originales de su ídolo Coré, que sigue siendo la estrella de la publicación. Me imagino. Muy cerca. Muy cerca de acá. Sí. Desgraciadamente destruida. Destruido. Yo siempre digo que si estuviéramos en Francia, pues ese sería hoy día el museo de la imprenta y de la historieta chilena. Absolutamente. Todo ese edificio, destruido, para poner una o sea, uno universidad. puede soñarlo, puede ver una muralla llena de, Sí. de portadas enmarcadas, no, lindo. O fotos de cómo se trabajaba, las Sí, máquinas que estaban ahí, verlas guardadas en un absolutamente. museo. Yo tuve la oportunidad de muy pequeño, mi padre trabajó en Zigzag, y visitar ese lugar. Qué buena. Yo tengo visiones de pequeño ahí, disfrutando las Qué revistas buena. que uno lee, ¿no? Sí. Y ahí esta enfermedad que uno contrae que se llama la historieta. Así es. Bueno, aquí hay un dibujo, fíjense, un dibujo realista del Vía Crucis firmado por un inspirado agnóstico, Temo Lobos. Ahí está, ¿no? Sí. Fíjense, trabajos que Lindo. jamás había visto yo, que Súper están en lindo. este libro y que son bonitos de ojear y revisar, ¿no? ¿Sabes que ahora que lo veo también ese dibujo, una cosa que me llamaba mucho la atención de Temo, que usaba de repente lo que tenía a mano. Hay dibujos que son obviamente en bloc de dibujo, pero hay otras cosas en cartón forrado. De repente usaba, no sé, tenía un póster de algo y el póster lo daba vuelta y ahí dibujaba una historieta, era como súper práctico en el sentido, como el uso del papel, como que, claro, lo que mandaba era la hoja blanca, la hoja de bloc, pero hay cosas que están dibujadas en todo tipo, el papel roneo. Es que esa es la compulsión de dibujar y dibujar también, ¿no? Donde Eso es sea. súper bonito, sí. Como lo que nos gusta leer en el baño, leer en la micro, en cualquier Sí. lado, leer. Sí. Si estáis sin libro, te ponías a leer los letreros, alguna desesperación, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el que dibuja tiene ese deseo imperioso de dibujar en lo Sí. que sea y en lo que sea, ¿no? Sí, O me sobre llama lo que mucho la sea. atención eso. Oye, después, capítulo 5, David contra Goliat, dice, porque Sí. tienen un tema... Aquí es donde conoce a Juana Bobadilla Juanita. Un personaje muy importante. Sí, sí. Dice ahí ella, a veces leo historietas. No me imaginaba que hay gente que hace este tipo de tonterías. Dispara un día a la chiquilla. Y Temo se ríe embobado. ¿No? Sí, sí, ella con un carácter, sí, bien, Sí. que yo creo que es súper buena esa combinación entre Juanita y Temo, porque Temo es como la Ahí la artista. vemos, ¿no? Esa es la foto en que Sí. se ven ellos bailando ahí. Sí, Bonitas fotos, ¿no? sí, porque Temo siempre es como más el artista, yo creo que ella es la que siempre pone el cable a La tierra. pragmática. Sí, pues, Claro, es necesario absolutamente, siempre eso. absolutamente. Aunque Temo Lobos igual demostró en su carrera que tenía cierto pragmatismo también. ¿no? Sí, Vamos por a ver, supuesto, Porque dice, para él la pega era pega. por supuesto, Entonces, sí, de donde viniera la pega la hacía. absolutamente. Porque él decía al final del libro, y lo dice en un momento, los aplausos y los apretones de manos no pagan No. el almuerzo ni la casa, nada. No, ¿Qué es lo que le pasó al final de sus días? Mucho evento, mucha retribución, Claro. ¿no es cierto? Pero pero lo el que cheque importaba era el no cheque. le importaba. Leyendo una enciclopedia, Temo descubre que los antiguos griegos pronunciaban la T a la manera de una Z, con la lengua entre los dientes, como si se tratara de una TH. Claro. Le gusta ese detalle de la H intercalada y desde ese día la firma de Temístocles Lobos A empieza a acompañar a sus trabajos en La Nación, en Pobre Diablo y otras revistas. Y ahí pone
Temístocles con H, Temístocles. Sí, esa es otra cosa interesante, que es como la definición de una firma, como Sí. es una carrera en paralelo de definir un estilo, de hacerse una carrera, pero también de definir cómo me voy a llamar. De hecho, en algún momento Y cambia, después vamos a ver que vuelve a cambiar. como que todos, me decía, yo notaba que todos tenían nombres cortos, Coré. Coré, Pepo, Coque, Alhué, y dice que trató de probar en un momento y probó con Tenalo. No. La gran aventura de Tenalo hubiese sido... Igual con el tiempo nos habríamos acostumbrado. Bueno, nos sí, creo que acostumbra nos todo. habíamos acostumbrado, Sí. pero eso también es interesante, que es como la definición de cómo me voy a llamar. Oye, Como- y aquí él se mete, el capítulo se llama David contra Goliat, porque en este momento Temo Lobos comienza a trabajar para Carlos de Beats Limitada. Sí. Claro, y de Beats se va a enfrentar al gigante Zigzag y va a tener unos gallitos ahí, Sí. y tú cuentas acá de Sí. manera muy interesante. Eso es muy interesante también porque guía mucho la historia de la presencia de Zigzag, que es muy importante Zigzag, pero dentro de esa importancia también tiene un lado de un monopolio. Sí. De hecho, eso es la empresa que prácticamente hace todas las revistas y hace la gran parte de los libros en los años no sé, 30 en adelante. Sí. Claro, tiene una gran predominancia. The Beats es una empresa que trata de hacerle la pelea a Zigzag. Por un momento parece lograrlo, pero finalmente... Sí, Pérez. parece lograrlo, sí. Sí. Y claro, lo va a lograr Guido Vallejo más adelante, que es uno de los grandes méritos de Barrabás, pero no van a Sí, oye, yo quiero a propósito elogiarte en otro sentido el libro. Claro, hay una historia biografía acabada con datos de demólogos que no conocíamos, otros que se completan de los que ya, con las cosas que ya sabíamos, pero al mismo tiempo es una historia de la historieta chilena desde el momento en que aparece Temo Lobos, porque va recorriendo cada etapa. Habla de este momento, del zigzag, después habla de los 80 y haces un acabado resumen de cada periodo, de manera que quien lo lea también está haciendo una lectura de la historieta chilena más reciente también. O sea, cumple dos funciones el libro. Además. Sí, no quiero parecer pretencioso, pero yo lo vi Pero como... lo eres, no. Sí, No. debo reconocerlo. No, pero está súper bien eso que acabo de decir. Vi como una cosa media cinematográfica, que él es como testigo y protagonista, o sea, ves el primer plano, pero ves también lo que está pasando en el escenario de fondo. Claro, porque es Eso me inevitable interesaba. no hablar de lo otro si estás hablando de Temo Lobos, que estuvo ahí. Po. Entonces, Exactamente. lo que hiciste muy inteligentemente en el libro, para los que dicen Temo Lobos a mí no me gusta tanto, puedes verlo también como una mirada desde Temo Lobos al recorrido de nuestra historieta, y eso también es notable. Sí. Pero quiero también poner el acento en algo súper importante, que lo he tratado de destacarlo en todas las entrevistas, o siempre que he podido, digamos, que muchos datos que yo recogí y los puse al servicio de esta historia y que han sido investigados por gente como tú, como Mauricio García, como Moisés Jasón, como Cristian Díaz Tech. Sí. Hay un montón de gente que ha investigado, por ejemplo, lo de The Beats, Mauricio, si no me falla la memoria, lo investigó mucho, gente como Jorge Montealegre, Sí. que yo fui tomando estos datos que estaban un poco dispersos y los fui poniendo en función para vestir el esqueleto que tenía yo, que era demólogo, con el músculo y la carne, digamos. Y estoy súper agradecido de eso porque también habla del cariño con que la gente, que mucha gente le tiene a la historieta y ilustración y que hace estas cosas, que eso realmente es amor al arte, es ir a meterse, buscar revistas, irse al bio y con esto los datos que vais sacando vas confrontando y armando toda una historia de la historieta. Sí, ¿no? Y cumple perfectamente esa función. Yo lo encuentro notable eso, porque Sí. me hizo sentido, porque claro, tú aquí haces un apretado resumen de eso, pero finalmente hay varias décadas ahí explicadas. Sí, Que en sí. otros libros que no se ha hecho con un lenguaje tan coloquial. Sí. Porque tenemos la cosa académica que ha hecho mucho, pero tiene un lenguaje más académico. El tuyo es un lenguaje más llano, Traté ¿no? de hacer que eso. cualquiera puede leer. Sí. Oye, y además está lleno de anecdotillas sabrosas que vamos a ir viendo después, que hay unas muy buenas. Por ejemplo, acá dice, Elena Poirier, dibujante del PNK, hace un alto en su trabajo y se asoma a tomar aire por la ventana que da a los jardines de la empresa Zigzag. A lo lejos distingue a Temo y a Pepo, que más que conversar parecen discutir de manera acalorada. La razón: Temo afirma que la apariencia de Condorito aventurero es sospechosamente parecida a la de Sofanor, el Condorito chileno, protagonista de una de las tiras inéditas que iba en la carpeta de dibujos de prueba que meses antes le entregó a Pepo, ¿no? Sí. Esa es una anécdota que tú aquí no sacas, pero cuentas un poco todas las posibilidades de esa. Es bonito porque, Sí. a pesar de esto, Temo se peleaba con la gente, pero después volvían a trabajar juntos, eran amigos igual. Sí. Cuando muere Pepo le manda un mensaje que se publica en el diario, cuando se pelea con tal otra persona, finalmente después son amigos de nuevo, ¿no? Sí, lo de Pepo tenía que contarlo porque, Sí. primero que nada, me parece una gran anécdota. O sea, principalmente me parece Y hasta una ahora gran- había sido como una cosa de, oye, pero sabí que ahora está escrita, ¿no? Yo creo Está bien sí, escrita. yo creo que traté de formalizarlo, digamos, o de ponerlo en algo como un libro, de hecho. Pero me parecía una gran anécdota, me parecía interesante contar que dos de los grandes de la historieta chilena, sin duda Pepo, Dos de los grandísimos, sí. no tengo por qué explicar que uno de los grandes Pepo, se intersectan en este impasse
que es más un impasse para Temo, obviamente, que para Pepo. Y me interesaba contarlo también, que no podía obviarlo esto, porque esto marca mucho al Temo. Temo se convierte en una persona súper recelosa de sus creaciones. Sí. A partir de esta historia, ¿no? Sí. Lo vamos a ver a lo largo de todo el libro, aparecen varios momentos en que él dice, no, sí, no hagan esto. No que pasa con Oscar Vega, por ejemplo. Cuando Oscar vuelve a Oscar Vega, el co-creador de Mampato, siempre hay que recordarlo, que fue creado por Eduardo Armstrong y Oscar Vega. Y padre de Félix Vega. Y padre de Félix. Cuando Oscar vuelve, muy legítimamente por lo demás, vuelve a Mampato a mediados de los 70, hay una cosa, hay roces. A pesar de que trabajan juntos, igual se pelean a veces. Trabajan juntos. Y Temo le prohíbe usar a Ogú. A Ogú. Por eso que en las historietas de Oscar Vega no aparece Ogú nunca. Y en algún momento Isabel Allende le dice a Oscar Vega, hay que dibujar una portada y usa Ogú, y ahí se producen unos temas, porque yo creo que venía marcado, Sí. Temo. Claro, porque él decía Ogú es mío, entonces yo no quiero... Temo, Sí. Mampato es de todo, lo hicimos entre los Sí. tres. Pero esto es mío, no lo toquen. O sea, Sí. interesante eso, ¿no? Sí. Eso no elude el libro esos pequeños problemas, ¿no? Por ejemplo, acá Sí. dice, con el paso de las décadas, la disputa entre Temo y Pepo se convirtió en un mito. Sí. En una acusación nunca comprobada en la historia del cómic local, en un secreto a voces que irá sumando matices, omisiones, distorsiones, pero en el que los bandos divididos, quienes creen en el plagio y quienes no, aceptarán por unanimidad que Pepo le ha dado sello propio a su personaje. Eso es bonito que digas eso también, porque no es como... O sea, independiente de lo otro, Pepo el que creó finalmente todo ese universo, al igual que lo hizo Temo con Mampato. Lo que pasa es que Condorito es un heredero de Juan Verdejo, claramente, que Pepo venía dibujando en Topase. Entonces, sí, y no hay como comprobarlo por lo mismo. Pues, y además, creo que lo interesante también es que de repente incluso te obliga a discutir o a conversar de qué puede ser un plagio. ¿Qué es un plagio? Si tampoco, como me dijo Pedro Peirano en un momento conversando, me dijo, pues tampoco había que ser un genio para inventar un De hecho, el Jorge cóndor. Montalegra ha descubierto que en la historieta, en la prehistorieta chilena, en los libros de, Sí. o sea, de la independencia, ya aparece un cóndor antropomorfo. Exacto. Entonces no es, y recordemos esa película también que se hace, que aparece un cóndor también, Sí. la primera película animada chilena, entonces la idea estaba ahí, era algo Sí. muy Sí. posible que alguien saliera Sí. con ese personaje. Sí, lo que es efectivo, y me lo confirma el Woce, que efectivamente cuando se entrega la carpeta, la carpeta que le entrega Temo Lobos en algún momento de dibujos de prueba a Pepo, va este punto de Sí. vista. Puede ser una coincidencia, no sé, hay una zona nebulosa que tampoco el objetivo es desentrañarlo, es contarlo. Miren aquí, el Duende Cachito, ¿lo conocían? No, ¿viste? El libro tiene sorpresas. ¿Por qué es importante el Duende Cachito? Vamos a ver acá, dice así. Dice, el Duende Cachito pelea contra la bruja Malula y es uno de los primeros intentos del artista de hacer una historieta serializada donde se ve además una clara evolución del trazo. Los rostros y figuras son más expresivos, hay más detalle en los fondos y se trabaja más el uso de negros. Temo quiere contar relatos más que solo chistes, ser más historietista que humorista gráfico. Ahí Sí. empieza a pasar, hay un cambio en él, ¿no? Claro, ahí se nota que está este Temo que quiere salir, como que yo veo que trata él está como viene con la fórmula de la tira cómica. Recordemos que una tira cómica que muchas veces se confunde con la historieta, la tira cómica Sí. son los 4 gags, los 3 o 4 O con la cuadritos. historieta de una ilustración única, una viñeta única, que es como el humor de Exacto. periódico, ¿no? Y yo creo que él como que trata de, quiero más. Yo quiero contar. Quiero más viñetas, Contar quiero, más. quiero extenderme. Él, de hecho, a veces me decía que muchas veces encontraba que los chistes, lo primero que él lo encontraba súper fome. Pero decía, bueno, como hablaba del tema, decía, pero bueno, hombre, hay que seguir dibujando. Si en el fondo hay Va que- mejorando su sí. Claro, y yo creo que la importancia del Duende Cachito es que uno de los primeros intentos ya de empezar a contar una historia que es más extensa, que es serializada, que le hace un guiño al folletín, a toda la tradición que él venía leyendo en el Peneca, digamos. Y con un dibujo que uno dice ya espectacular igual, o sea, va a ser Sí. mejor todavía aún que eso, Sí. o sea, eso es genial. Sí, hay una cosa media Disney también Sí. ahí. El otro día estábamos con Nada Lobos, aquí lo entrevistamos y vamos a incluir en este programa, no sé si al principio, al medio o al final, una pequeña entrevista en el lanzamiento. ¿Ya? Y yo me quería mostrar esta página que tú pusiste en el libro, que es Temo Lobos dibujándose a sí mismo con su hija Adita, que Sí. justamente es Ada, y aquí está. ¿Estas son, se publicaron o no? Son inéditas. No, estos son bocetos. Bocetos, pero se ¿Y publicó. sabes qué lo bonito de ese boceto? Me falla la memoria ahora, pero no me acuerdo si es papel mantequilla o un papel como este de envolver, donde decía, él hacía las pruebas de la historieta que iba a hacer, de la tira cómica que iba a hacer. Y no, son bocetos. Y como los buenos dibujantes, cuando son bocetos, son espectaculares. No, Es claro, es el como boceto- remarcarlo así, ¿no? O sea, si yo fuera historietista, mi boceto sería unos palotes, ¿no? Pero Sí. unos dibujos súper acabados. Sí, Entonces, absolutamente. esto publiquémoslo. No, todavía no le falta. Sí. Y es genial, ¿no? Sí. Oye, acá hay una cosa que le va a gustar a algunos de los historietistas que están aquí. Jorge Cristi,
¿no? Admirado, ¿no es cierto? Que se merece otro por libro. Temo Lobo, Que ¿sí? se merece Toda esa otro- gente- él se merece también un libro, Jorge Christie, porque es muy interesante. Y dice que lo admira, Temo y todo, y tiene una conversación. ¿Ah? Al conocer a Christie, Lobo se topa con un sujeto amable y con pocas ínfulas. Una madrugada, tras el cierre de una edición de Aladino, extrañamente, pongo yo, digo yo, extrañamente, cosa muy rara, terminan en un bar con varias cervezas sobre la mesa. Sí. Mira, Christie dice, mira, esta pega de dibujante es bonita, te da muchas satisfacciones, pero no te vas a hacer millonario ni mucho menos. En este trabajo se pasan apuros, ¿no? Una vez más, gente desmintiendo en el momento de, supuestamente, de oro de la historieta chilena, que la cosa fluía y no. Y Christie le advierte de los problemas que van a pasar y que van a venir muy pronto, Sí. después de eso, justamente que le dice acá. Sí, en The Beats, digamos, porque Sí. trabaja los decirlo todo en lo de Carlos De Beats, sí. Acá hay otra cosa bonita que pusiste, aparece Gatucio y Lauchesio, que después se van a convertir en Michote y Pericón. Sí. Aquí están, ¿no? Eso cuando lo vi me dije, Genial. qué lindo. Es una cosa que Temo no ocultaba, ¿no? Reciclaba sus propios personajes y los actualizaba. Sí. Incluso muestras aquí las dos páginas, no, más adelante, Más las páginas adelante. que Moisés Cazón descubre en su blog, Sí, que de Michote y Pericón se convierten después en páginas de Mampato con Brismona, ¿cómo es ese? de Bromisnar. Bromisnar. Yo creo que ellos son como esa es la prehistoria de Hugo Pato, claramente, Michote y Pericón. De hecho, si tú miras a Michote, que aquí se llama Gatucio en esta primera versión, Qué buen nombre, es ese como Gatucio. es como un pre-Wu, hay algo ahí medio... Siempre el personaje serio, el aventurero, y el otro el comparsa chistoso, Sí. medio torpe incluso. Esa es la tradición clásica también de la pareja dispareja. Claro. Está el Quijote de Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson, El gordo y el flaco. el gordo y el flaco, es como el vivaz e inteligente, y el otro como más tontorrón, Claro. o más que usa la cosa física. Exacto. Sí, sí. Y ahí está todo esto en el Peneca, ¿no? Zapolín, otro aventurero en las páginas del Peneca, ¿no? Que también... Zapolín, el niño rana. Oye, yo estaba cuando leí el libro, empecé a pensar, pero todos esos, Zapolín, Michote y Pericón, podrían publicarse completamente ellos. Tiene para hacer, no sé si un libro, pero juntando varios personajes, sí podría ser un libro nuevo, aparte de Mampato, ¿no? Si uno quisiera soñar, uno podría pensar, como hacen de repente los gringos, así Sí. como una biblioteca de monólogos, Claro. que tuviera, no sé, unos tomos de Michote y Pericón, después los tomos de Máximo Chambones ordenados cronológicamente desde que apareció como en Barrabase y cómo terminó después en Mampato o en el suplemento historietas, y que pueda ir viendo la evolución, que cada tomo tuviera la introducción de algún dibujante o escritor chileno, no, maravilloso. No, y aquí te das cuenta de la cantidad de... Yo sabía que había trabajado, pero ver aquí la producción exacta, casi por año, en todas las cosas que trabajó, Temo Lobos pasó prácticamente por todas las revistas importantes del Sí, periodo. sí. Y aquí, para Gonzalo Martínez, esto con cariño, Gonzalo, ya que A lo ver. veas en video, otra anécdota de la época, porque a Gonzalo le gustan estas comuchas. Dice así. A Lugose también le dicen forzudo por su físico imponente. Lugose, el dibujante, ¿no es cierto? Famoso dibujante Que venía de chileno. Antofagasta, Claro. sí. Eso por su físico imponente. Había sido boxeador aficionado allá en el norte y unos músculos que le gustaba lucir haciendo gallitos o levantando muebles en la oficina de Zigzag. Hombre de palabra, recto en el trato, es un tipo rudo. También ha sido campeón de tiro al blanco, mira. Y también de genio ligero, y si alguien lo pilla atravesado puede llevarse un buen susto, como Temo comprueba en carne propia. Sí. El dibujante Albuey compra en esa época una pequeña parcela en el campestre cerca de Maipú, ¿no? Voy saltando Sí, parte del sí. texto, ¿ya? Todos están ya con unas buenas copas de más cuando Temo encuentra una guitarra y se pone a payasear, a hacer ruido mientras algunos conversan y otros como Lugosa se ponen somnolientos y quisquillosos con el festejo etílico. Ya, déjate de meter bulla, quédate tranquilo un rato, weón, o te tiro por la ventana. Sí. Temo se ríe y pasea por el salón, ¿no? Sí. Y sigue tocando. Hasta que se despierta Lugosa bien y dice, ¿hasta cuándo voy a ir con la guitarra? Le dice. Sí. Luego se para, agarra a Temo, consigue todo y dicho y hecho lo lanza al patio por el ventanal del comedor que por suerte está abierto. Es una escena digna de dibujos animados o de tira cómica. Sí. Temo vuela por los aires y aterriza de la misma manera en que despegó, sin soltar la guitarra y sentado en la silla que se quiebra al tocar el suelo. Sí. Los presentes asoman por la ventana y hay un segundo de silencio, antes de que todos ellos estallen en carcajadas. Todos menos la esposa del güey que reclama por la flamante silla rota. ¿No? Buenísima. Y curiosamente esa historia me la contó el mismo Lugose. Ah, sí, Sí, él te la contó, él no me la Temo. contó, sí, pues, es muy temoloesca, Sí. pero podría ser una escena de Máximo Chambones, no sé, pero me la cuenta Lugose, sí. Excelente, ¿no? Esas son anécdotas que uno humanizan un poco y muestran el ambiente también de la época. Sí, ¿no? Genial. y te confirman que, bueno, más adelante... Confirma que un libro de Copucha del cómic sería un éxito. Y además que a Lugose le gustaba tirar gente por la ventana. Sí, ¿cómo se porque llama? hay otra anécdota que no voy a leer para que ustedes la busquen en el libro. Tenía una fijación con la ventana, ¿Y él también parece. te cuenta esa otra anécdota? Y también me la Ah, cuentan, mira. sí. Sí. Mira aquí, bueno, anécdotas geniales de Sí, esa época. sí, Hay un personaje que en un momento dicen también que se pone odioso con el copete. sí, No voy a preguntar aquí quién es, pero yo creo que ya sabemos todos quién es. no, No lo vamos a decir. no. Lo decimos, No. lo corroboraremos fuera de Pero cámara. yo le pregunté a Lugose y él no se acordaba y me dijo,
ese que sí, pero no se acordaba, lo tenía ahí en una nebulosa, pero era lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Pero para nosotros que nos gusta la copucha, después Sí. nos va a preguntar. Sí. Oye, seguimos. Aquí en el periodo que nace Máximo Chambones, por ejemplo, a propósito de esta anécdota que pusiste justo antes de Sí. poner imágenes de Máximo Chambones, ¿no? La de, Sí. la de tirada por la ventana de Lugosi a Sí. Temo Lobos. Sí. Porque Chambones es un poco Temo también. Todos estos personajes, Alaraco y Chambones, Todos son tienen- un poco, según acredita su familia, un poco Todos él. tienen algo de Temo, que también es otra cosa que me gusta mucho de cómo Temo se mira, siempre se está mirando al espejo, y si no es él, es alguien de su familia o de su entorno más cercano. Después cuando está en Mampato, recordemos que a Eduardo Armstrong lo convierte en algún momento en un Sí. personaje de una aventura, a harta gente, a Miguel Arteche, que es el profesor Arteche. Sí. Hace homenajes. El profesor Vallener hace harto homenaje, pero también la familia siempre está súper presente. Juanita es un personaje. Sí. eh, Habita. su hijo, Siempre están cerca. su hijo Andro va a ser Andrak en el futuro. Una un historia personaje- de ciencia ficción. Una historia de ciencia ficción. Sí. Hay mucho de mirarse al espejo. Sí. Sí. Oye, aquí está el periodo en que él trabaja con Guido Vallejos. El emprendimiento editorial de Guido Vallejos, que Así hace es. Barrabases, es un éxito editorial, ¿no? Un golazo. Un golazo, justo, literalmente, ¿no? A ver, y un día Temo está ahí, que se pelean también con Guido, que tú dices muy bien aquí, lo despiden y después lo desdespiden. Sí. Y se pelean varias veces, lo echan, no, te vas a ir de acá, porque pide más dinero, y al rato va a la casa y dice, amigo, toma ahí tenéis la plata, vuelve. Y finalmente eran amigos todos, ¿no? Sí, Pero parece que todos eran como de ingenio ligero, pero ¿no? también son situaciones que podían ser una Son situación cosas. de la página del pingüino, esa situación. O páginas de un alaraco exagerado, De un alaraco ¿verdad? exagerado. Que se enoja con todo y después finalmente se hace amigo. Porque en el fondo Temo llegaba donde Guido Vallejo y le decía, oye, ¿sabes que estuve sacando cuenta y no me pagaste los dibujos de tanto? Pero si te los pagué, hombre. No, si no me los pagaba, me tengo que ser ladrón, ándate de acá entonces. Y se iba. Sí, ¿no? Y después se hacían amigos. Y después lo estaba llamando, oye, oye, ya no te enojes, ven a dibujar. Y usted, Sí. Oye, y aquí hay empieza algo interesante. Temo Lobos lo dice, ¿no? Y si lo hiciera como Guido, piensa un día Temo Lobos, y si me independizo y hago mi propia revista como editor y con un equipo a mi cargo, Sí. eso ya es el comienzo de una pésima idea, todos sabemos, pero igual siempre uno quiere hacerlo, Sí, ¿no? Porque sí. después vamos a ver anécdotas cuando saque Rocket, que incluso Rocket lo va a llevar a una enfermedad que le va a impedir trabajar un rato por el Sí. estrés. Vamos Sí. a ver después, sí. Después capítulo 9, Revolución desde el espacio, y aquí viene Rocket. Rocket, sí, es una publicación muy relevante. Es importantísima. Rocket, ¿no? Importantísima, porque de alguna manera yo creo que de alguna manera ayuda a que empiece toda esta cosa de revistas de historietas de zigzag de aventura, de ciencia Sí, ficción, qué interesante aunque ojo que había gente como Abel Romero y Mario Igor que ya venían también haciendo Sí, algo. pero me hizo mucho sentido cuando lo escribiste acá porque yo no lo había pensado así. La aparición de Rocket hace que Zigzag diga, estas revistas de producción de historieta local se venden, Sí. hagamos lo nuestro y ahí surge lo otro. Yo nunca lo había hecho, lo había Sí. leído de esa manera. Si lo miras en términos cósmicos, de Sí. acuerdo a Rocket, es un Sí. pequeño Big Bang de alguna manera. Exacto. Sí. Dice, ser director de la revista es extenuante. Hay que hacer pautas, liderar reuniones, revisar textos, dibujos y portadas, hacer guiones, apurar al equipo con las entregas y hasta improvisar, inventar a última hora si no hay material suficiente para cerrar un número, Sí, ¿no? sí. Y eso le va a pasar la cuenta, Temo. Sí, pues se estresa, me dijo que lo empezó a pasar pésimo en un momento. Estaba tan preocupado del negocio que tenía muy poco tiempo para dibujar y nada, pues el estrés le empezaron a salir ampollas en las manos. Y después tenía que ponerse guantes o algo para Guantes. dibujar porque manchaba las Y páginas. dice que se le resbalaba, se le caía la Y tinta. el médico le recomienda, Sí. para, no, es que no puedo. Entonces tómate unas vacaciones cortas, pero esto no puede seguir así. Sí. Y finalmente después, bueno, todos sabemos la revista al poco rato de andar ya termina, ¿no? Sí, Hay una anécdota muy bonita acá que él, para no aparecer como haciendo tantas cosas, en la revista se llama de dos nombres. sí. ¿No? Está Temo Lobos y está, ¿cómo se llama el otro? José Nazario. José Nazario. Que otro homenaje a la familia que al papá. Claro, claro, exacto. Y en esta portada famosa en que aparecen todas las fotos de quienes participan en la revista, la aparece dos veces. Sí. Y en una solo se incorpora un pequeño bigote Sí. y ya es diferente. Es esa forma Sí. interna Es un que guiño, nosotros sabemos ahora. Son Pero son muy sí. buenas. Sí. Y aquí también, un dato que yo no sabía, que él también trabajó en televisión, en un programa que se llama El Lápiz Mágico. El lápiz mágico. te decía. Ahí tenemos una imagen del Lápiz Mágico con su amigo Lugose, Eso- y el otro era, ¿quién era? Jimmy Scott. Jimmy Scott, perdón. Es- El primero de acá, Sí, creo que cambió. Jimmy Scott. Uno de los tres cambios después, creo que Sí. después entró Percy y alguien, Sí. no me acuerdo. Pero lo convirtió en un personaje televisivo. Eso fue un programa que también me gustaba esas cosas de trivia que se relacionan con la cultura popular en otro ámbito, que había un programa que trató de competirle a Sábado Gigante, no me acuerdo cómo se llama, Gran Sábado Grande creo que se llamaba, y este Sábado programa, Gigantes y este se llama Gran Sábado Gran Sábado Grande. Gran Canal Sábado 9. Grande, Nadie se acuerda de eso, ¿no?
muy original el nombre, Sábado Gigante y Cansadora, como que se quebraron ahí. Pero había un segmento de dibujantes, estaba hablando de la primera televisión, que en el fondo se entretenía ahí. ¿Cómo entretienes ahora a alguien con dibujo, Sí. digamos, un concurso? O contar historias con dibujo. Interesante porque también aquí tú empiezas a retratar al mismo tiempo después de la aparición de la revista, ¿no es cierto?, de ciencia ficción que acabamos de hablar, la Sí. Rocket. Sí, Hablas, ya empiezas de los problemas que se dan entre los ideologías, ¿no? Entre los Sí. hermanos Vivanco y el Mercurio, Lord Cochrane, porque aparece la Chiva en 1968. Todo se va relacionando un poco con todo lo demás. lo que pasa es que, claro, estamos viviendo a fines de los 60 Sí. y también este Chile que ya está más efervescente, que se empieza a polarizar, que empieza a haber un Chile más dividido, también de eso se empieza a reflejar en la historieta, como bien, tú bien lo sabes con el caso de la Chiva, Sí. que ahí están los hermanos Vivanco, que es otra genialidad para mí, de ahí Sí. viene otra vertiente súper importante donde está Herbie, donde está José Palomo, Pepe Palomo, Claro, y que también emprenden como tenemos su propio emprendimiento, y incluso aquí mencionan algo que ya sabíamos, que Pepo y otros artistas como el propio Temo, y Pepo, fíjense, Pepo, Sí. colaboran en algunos momentos con la Chiva, claro, explícita o implícitamente. me imagino que Herbie o alguno de los hermanos Vivanco Sí. te lo montó, que de repente llegaba Pepo, o llegaba Temo, llegaba otro dibujante y decían, ya chiquillos, ¿qué necesitan? Claro. ¿Necesitan algún dibujo? La generosidad, a pesar de estar en bando, recordemos que Pepo no es precisamente un hombre de izquierda, Ujú. pero igualmente está este cariño por el camarada que trabaja como tú. Que había trabajado con Herbie. Por supuesto, es grande. Herbie sí, considera a sí. Pepo su gran maestro. Sí, sí, sí. O uno de Bueno, sus maestros. y aquí comienza, dice, en eso está Temo, cuando a fines de 1968 un desconocido golpea la puerta de su casa. Ese desconocido se llama Eduardo Armstrong. Y ahí empieza el capítulo, yo diría un capítulo más largo del libro, Sí. que es la aventura de Mampato. Sí, Miren, este capítulo es gigante. sí. Eduardo Armstrong. Sí, no se conocían. No, Y eso lo hace, yo creo, incluso un poquito más mágico, porque podría no haber pasado nada con esa dupla, pues no se conocían, a lo mejor hubiese sido claro, usted distinto. no habría podido rechazarlo si tenía otro trabajo, no habría Claro, pasado o nada. a lo mejor no habrían tenido onda, Sí, sí, sí. como de repente la gente, pero a lo mejor se hubiesen venido, se hubiesen conocido de tiempo antes, porque por haber trabajado juntos, a lo mejor habría funcionado, no sé, podría pasar cualquier cosa, pero me gusta eso, me gusta ese ingrediente de que son dos mundos que son esas mezclas que se dan en el momento preciso, Sí. en el lugar. Y como es habitual en esa época, en lugar de ponerle, la revista iba a llamarse Los Pecosos, ¿no es cierto? Sí, Pero Roberto Edwards, propietario de la editorial, hermano de la famosa cofradía sí, Edwards, sí. para ahorrarse luquitas y para evitar, usa el nombre de la revista Mampato que había estado publicada antes, ¿no? Que es habitual en ese periodo. Que, ¿no es cierto? Mi Zomba presenta, no sé qué, siempre ese presenta ya se ahorraban poner una nueva luquita para poner otro nombre de revista. Y algo que ocurre también en la historieta gringa. La otra vez estuve leyendo una historia de Marvel, el mismo título lo usaba de revistas de romance o para revistas de vaqueros, ponte tú, pero siempre usaban, ¿cachai? Como action, no sé cuánto, pero en el fondo con eso te evitas tener que inscribir, que pagar por Claro, y una aquí revista. se ve lo mismo. Claro. Y eso influyó en que se llamara Mampato, pero además tenía alusión a esta idea de que era pequeño, entonces como el caballo Exacto, Mampato, sí. y al nombre del personaje, que es Pato. Sí, El niño se llama Pato. sí, Mampato es su nombre de pila, es Pato, Patricio. Patricio. Digamos, Patricio, sí. ¿no? Qué bonito, ¿no? Pequeño Patricio. Un pequeño Patricio, ¿no? Y aquí tú hablas también haces la comparación de nuevo entre Michotti Pericón y Mampato y Ogú. Dice que en el fondo esta son una versión mejorada de aquella dupla dispareja, ¿no? Y además hablas de la idea del cliffhanger, esta idea de al borde del precipicio, es decir, el gancho para que el lector quede metido hasta la próxima semana con un nuevo Sí. capítulo, que era una cosa que Mampato manejaba a la perfección. Me acordaba de mi papá que me decía que allá en Valparaíso me iba a ver las matinés los días domingos y me decía que las matinés siempre terminan igual. Siempre terminaban con Flash Gordon y Mink peleando al borde de un precipicio. Por supuesto. Era literal, claro, yo me acuerdo, yo he visto esos episodios de nuevo. Efectivamente vemos caer a Flash Gordon y uno ve ya se está matando porque y en el próximo capítulo casualmente pasa y se coge de una rama o algo y se salva, pero uno ve en la otra maliciosamente que el tipo va cayendo nomás y no hay nada al lado. Sí. Entonces era muy mentiroso ese cliffhanger, pero Sí. funcionaba. Pero es la magia, pues. Es la magia. La magia del Y continuar. es lo que me gusta a mí de Mampato, que incluso cada 2 páginas tiene eso, ni siquiera solo en el final. Sí. Cada 2 páginas siempre, en la página al final de la página pasa algo. ¿Qué es eso, no? Y viene un tigre. Sí. Después, oh Dios mío, nos van a atacar y están a punto de matarnos. Buenísimo. Qué curioso que digas eso ahora porque me ocurrió de ese que Víctor Baldwin, Sí. que está obviamente un capítulo completo y uno trata de marcar dónde está el continuará.
Y pasa todo el rato. Y uno se confunde. Sí, porque lo hacía todo el tiempo, lo que Sí. mantenía la atención de estos niños que querían ir a jugar, pero la lectura, yo Sí. creo que era un gran seductor Temo que quería que nosotros leyéramos. Sí. Y lo logró en algunos de nosotros, ¿no? Sí, Nos convertimos en absolutamente. lectores y no trabajamos, entonces ganamos poca plata porque gastamos la plata del libro. Igual un mal negocio hicimos. Era algo que cantarla. En algo hay que gastarla. Bueno, y ahí está la historia de la creación del cinto espacio-temporal, que tú pones acá justamente una página de resumen. Sí. Esas son las cosas que agrega. La ciencia ficción siempre estuvo ahí, ¿eh? Yo creo que Rocket anticipa también de alguna manera el viaje espacio-temporal, la cosa de ciencia ficción que tiene Mampato, sí. Sí, a veces la gente olvida que Mampato es una historieta de ciencia ficción con todas las de la ley, ¿no? Sí. Hablan de aventura y todo, pero es ciencia ficción. Están los mutantes. Hay extraterrestres, claro, sí, hay extraterrestres, monstruos. sí. A pesar de que está en un ambiente histórico, que podría Sí. ser como una copia nuevamente, España nos copia con el Ministerio del Tiempo, es un Mampato, pero con puertas. Exacto. Una vez más nos copiaron. Exactamente. malditos. Sí. Ah, los derechos, ¿dónde están los derechos de Exactamente. Oye, y aquí otras anécdotas bonitas que habla Temo con su editor, ¿no? Con su editor, y le dice, me hiciste llorar, Temo. ¿En serio? Pucha, la historia linda que te mandaste, ¿no? Esas cosas que uno no sabe, ¿no? Una U, Y, la claro, U. Y acá también dice la favorita de Temólogos, Mampato y Obú en la Patria Vieja y en la Reconquista. Mi favorita también. ¿Sí? Y tú ¿Por eres- qué? ¿Por qué es tan favorita para él y para ti? ¿Por qué crees tú, en tu caso? Porque yo creo que tiene todos los ingredientes que a uno le gustan de Mampato. Está el ingrediente didáctico del dato histórico que te queda grabado. Cuando Manuel Rodríguez abre ¿cómo se llama? Le abre la puerta de la carroza a Casimiro Marcó del Pont, Manuel Rodríguez, el barrio La Chimba, los cuatreros, el Ejército Libertador, estaba todo ahí, pero también tenía unos momentos que yo me reía así. Son cosas totalmente. El traidor que le forraban en la cabeza y perdía la memoria y después le forraban de nuevo para que recuperara. O sea, es una genialidad, es una genialidad. Y Obú comiendo charquicán y el gallito con Neira. Está el Capitán San Bruno, está esto de los intrigantes, está la aventura, los buenos contra los malos. Genial, ¿no? Sí, era la favorita de Temo y Sí. la favorita mía. Sí. Qué bonito. Bueno, aquí habla de cuando llega, ya estamos llegando 72, 73, ¿no? Temo Lobos escucha, los marxistas, los Cochrane, en los pasillos, ¿no? Los marxistas nos van a matar a todos. Es la frase que Temo Lobos escucha en una de sus visitas a la editorial. No es agradable. Juanita, su esposa, milita en el Partido Comunista. Sí. Su hija Ada es parte de las Juventudes Comunistas y canta en el Quilapayún femenino. El mismo Temo, sin comentarlo entre sus colegas de la revista, ha hecho sus aportes con un proceso de cambio social en el que cree. Hace talleres para obreros, cuando lo llaman. Sí, Andro creo que me contaba, el hijo, me contaba que el papá de repente salía los fines de semana, iba con un compañero del apellido, un hombre, no me acuerdo, y se iban como a zonas campestres a enseñarle lo que era la reforma agraria a algunas personas. Y hacía monos y cosas, llevaba su instrumento para Un aplicarle. compañero de apellido Ponce, un dirigente social. Sí, pero te fijas que también está la cosa didáctica. Eso es como una Claro, extensión. un didactismo que no cae en esa cosa, niños aprendan esto, sino que es divertido, ¿no? Es como lo que te digo yo, la comparación con 31 minutos. Se pensaba cómo serían esos monos que hacía de a la gente para aplicarle la reforma agraria. A lo mejor, no sé, a lo mejor era chistoso. Sí, buena pregunta. Y bueno, y aquí cuenta brevemente también la historia de la muerte de Armstrong, en que Armstrong nunca sabe de lo que va a morir. No. No le dice a la familia, tiene cáncer al páncreas, creo. Sí. Y Temo le pregunta al momento y Temo no se atreve tampoco. No se atreve a decir, Aquí, no. Y fallece finalmente el 7 de noviembre de 1973. Sí, Al enterarse del deceso, Temo Lobos llega a su casa aturdido como si le hubieran dado un palo en la cabeza. sí. Y abrazado con Juanita llora su amigo. Un triste Sí. momento de... Sí. Uno de los co-creadores de Mampato también, ¿no? Sí. Importante Armstrong, no es un tipo cualquiera. Sí, Y Temo lo va a extrañar mucho. En el libro más adelante, cada vez que se encuentre con un editor, perdón, va a decir que ninguno está a la altura de Armstrong. es que le toma mucho afecto, Temo a Eduardo Armstrong. Sí. Por lo mismo, porque se da esta dupla donde Armstrong ni siquiera... Armstrong lo deja hacer nomás. Sí. Pero al mismo tiempo de ser dice que lo apremia, lo asusa para ir superándose cada vez más. O sea, Claro. es inteligente Armstrong. Claro, pero vuelvo a lo que te decía hace un rato, que le podría haber tocado un editor que le dijera, no, pero esa cuestión que queréis contarle de los vikingos, no sé. No, Claro, que le va a pasar después. Que le va a pasar después, pero le decía, oye, pero muy fome eso que queréis contar de, no sé, de llevarlo a Isla de Pascua, mejor, ¿por qué no te hacía una de, no sé, de cuál cosa? Entonces, ahí fluye la cosa. Claro. Oye, después, una anécdota que yo no conocía tampoco, es un problema que sucede en mayo de 1974, cuando la censura militar pone en la mira a la revista Mampato, porque cuando Isabel Allende, la directora, en la portada aparecen 4 gorilas dibujados por Oscar Vega.
que parecen como la idea esta de los 4 militares de la Junta. Sí, exactamente. Fue uno de los varios episodios que tuvieron ahí de ir a enfrentarse al nuevo régimen, digamos, al nuevo gobierno, cómo venían las cosas. Y ahí se empiezan a dar la mano, pues, digamos que le llaman aquí al Diego Portales, donde paradojalmente fue el lanzamiento, le llaman a explicar, oiga, ¿qué significa estos 4 gorilas? Y lo que explica ahí Isabel Allende, con quien hablé también por correo, que me contestó algunas preguntas, esa portada está preparada de... Hace mucho tiempo. Sí. Coincidencia, ¿no? Sí. Pero interesante coincidencia. Sí. Oye, vamos avanzando ya para ir terminando, Mampato. Sí. Dice, en un momento hablas tú, yo no recordaba este dato también, pero qué interesante dato. Cuando termina la revista Mampato, en el último episodio, ¿Ya? Mampato pierde el cinto espacio temporal, entonces el único medio capaz de llevarlo de regreso a su casa, Sí. lo pierde, Yo quedé angustiado. y es un final angustioso, claro, empieza la dictadura, Mampato queda ahí atrapado, sin cinto espacio temporal, y esa historia nunca más se publica hasta muchos años después, completa. Me acuerdo que eso puede haber sido como el verano del 78. Exacto, dice acá el verano del 78, mira, es como si tuviera escrito... Yo tenía como 2 años, pero me acuerdo, el verano del 78, y me acuerdo que estábamos con mi mamá en la playa, me acuerdo, y fue súper angustioso porque salió ese número y me quedé esperando que pasaba la próxima semana, típico. Y eso nunca llegó. Porque además Mampato se había quedado, me acuerdo que era como todo así súper oscuro, así como que estaba lloviendo y había perdido el cinto espacio temporal y Todo mal. y todo tenía que resolverse como uno ya está acostumbrado a la semana siguiente o la subsiguiente, qué sé yo, la siguiente. Y no, nunca se resolvió. Y ahí quedaste 20 años, 30 años sin saber qué pasaba. Después en los árboles de Obú o en Cucarón, me falla Ahí la aparece. altura, por ahí se empezó a resolver. Bueno, después viene el emprendimiento, entonces viene el Lobos consigue publicar el álbum Obú, Sí, luego empieza a participar en la revista Historietas de la Tercera de Vittorio Di Girolamo, sí, etcétera, ¿no? Este es un periodo que Sí, empiezan las vacas flacas, ¿no? sí, pero fíjate en la madurez artística que tiene ahí, o sea, si bien su madurez artística es Mampato, los dibujos que tiene en esa época son extraordinarios. Sí, sí. Esa portada de Pimpín que sale ahí, que es de la misma época de la portada, son Sí, unos no sé si lo dibujos alcanzan a ver. muy lindos, son unos dibujos muy lindos. Sí. Este es un periodo que ya las revistas empiezan a desaparecer. Mampato es la última de las últimas revistas junto con el Dr. Mortis que desaparece de los kioscos. Sí, Y después empiezan a hacer sus propios emprendimientos. Y luego pituteando para otras cosas. Ahí empieza la publicidad de exacto, nuevo, sí. Y hacer historietas para afuera. trabajar para afuera. Para afuera. Y siempre Temo reclamaba en los guiones que le llegaban de Estados Unidos de todos lados que eran malos. Sí. Todo era malo, ¿no? No le gustaba nada. Sí, le toca el momento de dibujar el Pato Donald y lo encuentro horrible. lo encuentro lata. Y esta es la época en que Temo empieza también a dibujar harto para Salo. Ya. Salo se convierte, yo diría, en una buena fuente de laboral para Temo. Y acá lo cuentas como paradojalmente también. Después Álvaro Arce invita a Temo Lobos a participar en la animación de Condorito. Sí. Entonces lo pone como una ironía, ¿no? Después de que se peleó, son amigos igualmente. Sí. Pero después termina participando, no sé por cuánto tiempo, parece que por poco tiempo también, en el proyecto de... No sé si fueron amigos con Pepo, pero siempre pensé que había una convivencia amable, porque Sí. en el fondo siempre se estaban tomando, iban a una comida y estaban los dos, tenían amigos en común. Sí. Después aparece Locan, ¿no? Locan, esta parodia a Conan el Bárbaro, Sí, ¿no? local en Bárbaro. Oye, aquí hay otro dato que yo tampoco tenía y que es muy interesante, que el Rubio Locan marca la despedida de Temo de esta publicación dominical por una aventura donde ironiza sobre las bombas de racimo, Sí. las mismas que el empresario chileno Carlos Cardón vende en esos días a países de Medio Oriente con el visto bueno del gobierno de Pinochet. Es una historieta bien puntuada para la Sí. época, otra gente no sé. Claro, por ejemplo, ahí Locan se enfrenta a los coproelmintos, que aquí tú dices copro igual mierda y elmintos gusanos, Sí. que son mercenarios que le venden sus explosivos de racimo a dos razas en guerra. Los que viven sobre los árboles gigantes una vez más y quienes están abajo. O sea, otras que se meten las patas. O sea, en el fondo dice, gusanos de mierda están vendiendo Claro. bombas de racimo. Pero al mismo tiempo que le va mal, en ese periodo aparece Alaraco en Happening con Han, Sí, ¿no es cierto? sí. Y empieza a aparecer estas publicaciones que son bien buscadas por los Sí, fans de Temo Lobos. sí. En este caso, Los Secretos De de... hecho, esa la encontré poco antes de que entrara a la imprenta. ¿Viste? Sí. Esas casualidades hermosas que cuando uno Sí, investiga llegan. Sí. Que son libros súper difíciles de encontrar hoy. Sí. Que es lo lindo que yo creo que nos pasa mucho de acá, de lo lindo de repente de pegarse un pique al Biobío, o en mi caso cuando voy a la Avenida Argentina en Valparaíso el día domingo, es que te encontré con unas cosas así que realmente... Hay que ir siempre porque a veces en la semana siguiente llega Ya algo no- y ya después ya ya no no está. está. ¿Sí? Sí.
Y aquí tú dices que Temo Lobo sigue siendo el gran educador de la historieta chilena cuando hace, por ejemplo, también el libro Secreto de Santiago de Chile. No, la historia secreta de Santiago de Chile, adelantándose a Baradit, no sé cuántos años. Dice este hermoso libro, que también es súper difícil de encontrar. Sí. Recuerdo que Claudio Aguilera tiene una copia. Sí. Y que en otras ediciones no tiene el nombre de Temo No Lobos tiene en la el nombre de portada Temo Lobos. porque se pelearon también por problemas de dinero de derechos. Sí. Y el autor del libro lo sacó de la portada. Claro, todo un libro pero no está en la portada. Donde hace estos libros del cobre chileno, Sí. y durante la dictadura militar aquí aparece la revista Saga, en que él publica Sí. Andrak, firmando como José Nazario, uno que dijimos hace rato que era basada en el nombre de su hijo. Sí, exactamente. Y con un trazo muy europeo, yo creo que Y muy, también- muy Máximo Carvajal, ¿no? Me ha Muy ayudado Máximo Máximo a entintar esto. Yo tengo la duda, a mí... Yo lo miré y pensé en Máximo Yo Carvajal. también después mirándolo bien me pensé en Máximo Carvajal. Lo que sí sé que Máximo Carvajal ayudó a, me lo contó Martín Cáceres, creo, que le tintó Locan el Bárbaro. No sé si Mira, todo, sí. pero tintó, sí. Sí. Ah, y claro, y Vicente Plaza también trabajó con él. Trabajó con él y con Oscar. Esa es otra paradoja, que Oscar también trabajó cuando hizo... A menudo trabajaba. No, cuando hizo Ogú, que ya no era Mampato, Oscar Vega siguió tintando. Había una relación bien... Sí, o sea, eran cordiales, no creo que hayan sido enemigos, sino que simplemente eran amigos, trabajaron juntos, es inevitable, ¿no? Y eran bien cercanos, Sí. eran bien cercanos. De hecho, me contaba Temo que, no sé, por algún momento me habló de Félix. Yo nunca escuché comentarios, hablamos con Oscar Vega, hablé de Temo Lobos, y con Temo Lobos hablé de Oscar Vega, pero nunca comentarios malsanos, ni nocivos, ni nada, ¿no? Al contrario, yo creo que se respetaban mucho. A mí me contaba, tú me conocías a Félix de cabro chico, me decía que le hacía el avioncito, del tipo uno que hace con los niños, que lo tomaba de un brazo y de una pierna y le daba vuelta. Bueno. Parece que se visitaban en las casas. Sí. Oye, aquí empieza a pasar, ¿no es cierto?, los periodos, ya los últimos años de Temo Lobos en que se convierte en una estrella, es invitado a muchos eventos, Sí. no hay mucho dinero, y Sí. también participa activamente en la campaña del no, por ejemplo acá, en esta historieta Caos. Sí, en la revista, en el suplemento, perdón, el suplemento, me pierdo. El suplemento que tenía la revista Hoy, se llama Humor de Hoy. Claro. Humor de Hoy, claro, era un suplemento de humor donde y era preparándose el terreno para En 1987 más o menos estamos ahí. Sí, que ahí hay que empezar a tomar definiciones ya, po. En el fondo, ¿te acuerdas que en un momento empiezan a salir los artistas por el no, los Sí. actores, los músicos, y en un momento se arma un frente de dibujante por el no? Sí, por Que el supuesto. tema estaba como medio ahí, me decía, yo decía, chuta, como que nunca he querido expresarme públicamente lo que soy, pero como que ahí había que tomar una opción. Pero a pesar de todo, en sus historietas ya se podía tener un subtexto político también. Sí. O sea, igual lo hacía. O sea, Oye, la bomba de racimo son... aquí nos referimos también a otro personaje. Herbie también trabajó con ese personaje Sí. en una revista que él hace con dinero propio, y ese personaje le dice en una reunión a estos dibujantes: hagan lo que quieran, pero háganlo con humor, con gracia, con ingenio. Dice el tipo de terno moviendo la cabeza en uno de sus típicos tics. La idea es que no nos metamos en problemas y que yo ya no tenga que ir a verlos a la cárcel. Claro. Sebastián Piñera, ¿no? Claro. Que hace esta revista Yo- que se yo- llama Humanoide. Yo imagino como a Kramer diciéndole eso. Sí, al yo siempre, sí. Hagámoslo con Siempre gracia, que veo a porque- Piñera en la tele pienso que es Kramer, en Sí. una nueva performance. Sí. Oye, además aquí, bueno, aprovechas de hablar de Trauco, de todo lo que pasó en aquella época, mencionas Sí. la portada de Chile en Apple de Gonzalo Martínez, Sí. a Marcela Trujillo, Maliki, al Huevo Díaz, y de los problemas que tuvo la revista. O sea, vamos Que- contextualizando Sí, el momento. que me parecía súper interesante como cierre de capítulo, que uno de los últimos episodios de censura que hay en la dictadura es por una revista historieta. Sí. Claro, exactamente. Uno de los últimos aletazos de la dictadura es censurar esa revista. Sí, sí. Sí. Aparece Pimpín, todos la conocen a Pimpín. Aparecen los proyectos El Padre Hurtado, dibujado, que estas cosas no sé por qué no se republican, no se reeditan, ¿no? Sí, Que son trabajos sí. por el cual un ateo, un agnóstico como Temo Lobos, se hace amigo, ¿cómo se llama este sacerdote que lo invita a participar? El padre Renato Poblete. Renato Poblete, ¿no? Sí. Lo invita y terminan siendo amigos, incluso Temo que le dice: mire, yo soy ateo, pero usted me podría Puede decir la casa. decir la casa de Concón. Pero ¿cómo no se va a poner sotana? Le dice Temo Lobos. Claro. No, mire, yo soy sacerdote y hasta con el traje de baño yo podría hacer la cosa, si Claro. no me pida más que me ponga. Claro, Es muy bueno. Yo ese. si quiero con traje de baño o con Sí, eso. dice así: oye, ¿pero no te vas a poner una sotana o algún escapulario al menos? Pregunta el dueño de casa. Mira, yo soy sacerdote ante los ojos de Dios y puedo hacer misa con traje de baño si me da la gana. Tiene razón. Hasta uno se puede imaginar a Renato La Poblete escena. con esos ojitos de como de Sí. Temolobo, así como diciéndole, ¿cachai? Como- Claro. Bueno, y aquí llega el regreso de una leyenda en el capítulo 14,
Que es cuando vuelve Mampato en los años Claro. 90, que se empieza a editar como álbum. Con Juan Carlos Sáez. Y eso es súper importante porque yo creo que eso hace la posta, hace que Temo Lobo se presente a una nueva generación. ¿Quién es este Temo Lobo que venía en los años 70? Bueno, este es Temo Lobo con estos álbumes. Yo creo que ahí temo no equivocarme con Temo. Si digo que yo creo que mucho gente que ya era papá, que tenía poder adquisitivo, le compra sus álbumes a los hijos para decirle, mira, esto era cuando yo Y chico. con gran éxito, ¿ah? Recordemos que Súper desde bien. que empieza Juan Carlos Sáez con estas ediciones de Mampato, por ahí por el año 95, 96, hasta ahora se ha reeditado en distintas editoriales. Sí, Ahora no sabemos con cuál va a aparecer, pero ya sí. tenemos un dato acá, me dicen por interno que ya se sabe. Dice así, el regreso de Mampato es con la edición remozada de 22 de sus aventuras y en un periodo donde el cómic empieza a vivir un nuevo auge en el mercado local. Es la época en que empiezan a surgir las librerías especializadas y en que se hacen más frecuentes las convenciones de fanáticos en varias ciudades del país. Fans que no solo descubren o redescubren los viajes del chico del cinto espacio temporal, sino que empiezan a pensar en nuevas posibilidades para la franquicia. ¿Qué le parece la idea de un Temo? No, no me gusta. Esto no tiene nada que ver con los personajes, hombre. Así que le pido por favor que no me los toquen ni me los vengan a cambiar. Lo que te decía, porque yo quería contar la anécdota aquella. Y ahí veo, bueno, la película de Mampato aquí, no voy a referirme a esto, pero en este capítulo tú de verdad cuentas por primera vez todos los hechos de la película Mampato y ahí me quedó clarísimo todo lo que pasó. Así que cuando quieran saber qué pasó con la película, cuál fue la relación de Temo Lobos exactamente con la película, pueden leer ese capítulo. Y finalmente... Que tuvo varios cliffhangers. Sí. Oye, aquí hay una cosa muy bonita también. Eso Bueno, me habla de los viajes de Angulem y todo, pero aquí Eso el es encuentro extraordinario, eso es de extraordinario. Will Eisner dibujando a Laraco y Temo Lobos haciendo su dibujo de Spirit, que dice que le quedó como el forro. Dice. Sí. Ahí está Will Eisner conociéndose con Temo Lobos Sí. en un festival. A Temo lo que más lo había sorprendido de que le dijeron, oye, está muy Eisner, ¿quería ir a conocerlo? Porque vivía unos amigos chilenos allá. Le dice, ya, pues ya. Y seguía súper nervioso. Sí. Voy a conocer a Will Eisner, ¿cachai? El de Spirit, el hombre del arte secuencial, qué sé yo. Y dice cuando está allá, Will Eisner está como afuera de un salón y está así como esperando. Le dice, Sí, le dice, "Hola, nice to bebé". meet you, pal. Le dice. Claro, y lo recibe, que bueno, como que se hubiese conocido toda la vida. Ya va, Will Eisner dibujando a Laraco. Ahí no se nota tanto, por desgracia, en la foto, que eran las Sí. mejores que habían. Estamos recordando la foto, no había celulares en Sí. esa época, pero Sí. imagínate, un Laraco dibujado por Will Eisner. ¿Quién tiene ese dibujo, por favor? Bueno, se quedó allá, ¿no? Se quedó, dice que los organizadores parece que Lo se remataron quedaron. ahí entre la gente. Quizás que él lo tiene por ahí. Y Sí. sería bonito haberlo puesto acá, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay un dibujo muy bonito del propio Temo, riéndose hasta el final de sí mismo, tosiendo. Sí. Recordemos que él fumó diariamente siempre mucho, dibujaba fumando, y eso le costó... Creo que llegó a las 2 cajetillas diarias, sí. Y ahí está, dibujándose a sí mismo ya, tosiendo, ¿no? Sí. Riéndose un poco, dice, el dibujante se ríe de sus problemas de salud en un autorretrato a lápiz pasta, colección de Marcelo González Toledo. Sí. Magoto. Oye, ya Sí. seguramente lo hemos dicho, pero me gustaría volver a repetirlo. ¿Por qué es tan importante Temo Lobos? ¿Por qué cuando Gabriel Rodríguez gana el Eisner, en Twitter pone, como tú dices muy bien aquí, dedicado a Temo Lobos, ¿no? ¿Por qué recibió tantos premios al final? ¿Por qué ahora viene la serie de Mampato y Ogú en la televisión? Que la anunció, ¿no es cierto?, el día del lanzamiento del libro de la propia Ada Lobos. Sí. ¿Qué nos seduce de este viejo maravilloso que hizo tanto por nuestro historieta? Hay una cosa temporal, yo creo. Mampato es sobre viaje en el tiempo, pero tiene una cosa atemporal. Aunque se mueve en el tiempo, eso mismo lo hace atemporal. La historia de Mampato funciona hace el año 70 como funciona ahora. Es la mejor prueba de calidad, ¿no? Es la La mejor historieta prueba. sigue siendo buena. Y Máximo Chambones también. Sí, todo. O sea, te puedes reír ahora. Incluso para el libro, obviamente, me tocó releer muchas cosas, ver qué podía encontrar. Incluso me leí Bichote y Pericón y debo decir que también funciona perfecto. O sea, imagínate, volvemos a lo mismo. Podríamos hacer un tomo de todo un Bichote y Pericón. Yo pensaba lo mismo cuando leí el libro, varios tomos o uno, si no hay suficiente material, juntar 2 o 3 personajes, hacer un nuevo libro, porque Sí, hay que decirlo también, Temo Lobos no es solo Mampato, a pesar de que Mampato es una obra maestra, ¿no? Sí. Para mí sí. no hay nada que decir. Oye, al final decías tú también acá, ¿cuántas páginas había acumulado en su vida Temo Lobos, que eran algo así como, ¿cuántas eran? Él hizo un cálculo, no me acuerdo el número. Tampoco, aquí lo estoy buscando Sí, y no por lo ahí. encuentro. Sí, Saquen no. su libro ustedes ahí, si se pueden buscar, mientras yo lo veo Y si acá. no lo tienes, puedes comprarlo. No recuerdo, pero lo dices tú por acá y a mí me pareció una cifra notable. Uno ve un poco las cosas que hace uno que caen en una nada de página y uno Sí, dice, pues. este es un maestro de verdad. Porque en el último capítulo, en el epílogo hablas un poco tú, aquí ya un poco para ti.
habla un poco de... Claro, lo que pasa es que también esa fue otra opción, porque si trataba de hacer estas reflexiones en medio, como que iba a contar en la historia, que yo creo que me interesaba que avanzar entre la anécdota, entre el dato, y se me metía como a meter mucha reflexión, que trato de hacerla. Creo que el final era como, como decir por qué, el final era como un por qué. Sí. Sí. Bueno, no me acuerdo lo que es, quizás eran como 100.000 páginas, no sé, no me acuerdo, 10.000 Sí, páginas. creo que eran 10.000. 10.000 parece El que cálculo que son sea, muchísimas, ¿no? Sí. Sí. Muchísimas páginas. Sí. Yo quisiera abrir ahora, sabemos que ha sido un poco larga esta conversación, pudo Sí. haber sido más larga, pero para mí era muy importante porque es un personaje importante. Sí. Es un libro que yo esperé durante años también. Yo te agradezco que finalmente lo podamos leer, porque es súper importante visibilizar nuestra... Todos sabemos que Temologos es un genio, pero es bueno tener libros que lo acrediten. Hay un libro, una biografía de Charly García, Sí. que se llama No digas nada, y dice Una vida de Charly García. A mí me encantaría que, bueno, esto es una vida de Temólogo. Ojalá haya otros libros de Temólogo. Sí, es un personaje del que se puede hablar mucho todavía. Sí, Otra sí, visión. Sí, porque por ahí había algunos comentarios que me parecen muy legítimos también, que en el fondo como que faltan las luces y las sombras de Temólogo, pero no era mi opción tampoco. No, pero también hay algunas sombras, tú evidencias Sí. ciertas cosas, pero Pero está bien, me parece bien. Lo más importante para mí es que estos libros existan. sí, pero Que lo también escriba yo. ese es el comentario de Twitter. A mí me gusta Temólogos y el comentario es, ay, ¿dónde dejaste a este y a este otro? Claro. Bueno, estoy diciendo que a mí me Pero- gusta. Entonces, esas opiniones están Pero, bien, pero pero me parecen- ojalá haya otra vida de Temólogos, que y ojalá de otros autores. haya una vida de Erdi, que haya una vida de Vicar, que haya una vida de Jorge Cristi, ya que hablábamos de él, porque eso te va armando una, como decía el otro día en el lanzamiento, una historia de Chile, o una historieta de Chile, Sí. una manera de leer la historia de Chile desde otro ángulo. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora estamos preparados para hacer estos libros. Quizás hace 20 años no estábamos preparados. No había el ambiente para esto tampoco. Sí. Ahora sí, Eso es lo bonito. libros como este a la gente les interesa, los lee. Yo creo que estamos empezando ese periodo, creo que estamos escribiendo más gente como tú, como Mauricio, como Tec, como Montalegre, como un montón de otra gente que se me va ahora, Sí. Dicho Díaz. Claudio qué sé yo. Aguilera, que está Claudio investigando. Aguilera, están haciendo nuevos libros. Sí. Jorge Rojas Flores, que hizo ese maravilloso libro de historieta chilena publicado por Rom. También. O sea, estamos empezando a pensar nuestro pasado también. Sí. Pero recién, entonces, yo recibo con mucha alegría este libro, lo leí, lo disfruté muchísimo, de verdad, es un panorama no solo de Temólogos, insisto, sino que al mismo tiempo es un arco de la historieta chilena desde antes de que Temólogos entrara en ella incluso. Sí. Así que también es un libro que cumple varias funciones, creo yo. A veces me estresaba un poco porque yo diría que hasta una semana antes de que el libro entrara a imprenta, uno sigue descubriendo cosas de Temólogo. Sí. Siempre encontráis algo, o una cuestión de publicidad que hizo para una marca, o cosas que de repente aparecieron en la casa, y ya no había cómo meterla. En el fondo, si tú quisieras hablar de todo, yo tengo claro que hay cosas que se me quedaron fuera. Sí, pero es una visión, una mirada. Cuando uno Sí, hace un estudio, disecta y supuesto. saca cosas y deja algunas. Sí, por supuesto. Entonces, es un libro que en lugar de que se quejen ustedes de que falta esto, hazlo tú. ¿No? Planea con tus amigos, haz un nuevo libro, hay espacio para todos y todas acá. No está acabado, ya hicieron el libro de Temólogos, el mío, los otros. No, haz Pero otro, además que ¿no? haya un diálogo entre los Claro, libros, porque justamente. eso te hace también como pensar el arte, pensar porque es creación, y donde hay creación hay intelecto, hay pensamiento y hay comunicación. Incluso alguien que dice, hay un Como de dato Perugino, incorrecto y pero- lo mejora y tú dices, qué bien, descubrieron más de lo que yo hice, eso es bienvenido, nunca es malo. ¿No? Así es. Así No es. sé si alguien quiere hacer un comentario o un par de preguntas antes de concluir y despedir a Rafael. ¿Sí? ¿Yo? ¿Cómo Temólogos se terminó llevando con las versiones de sus personajes más allá del cómic? Te hablo en especial de la versión de Alaraco que hizo el Happening con Hap. No, él quedó conforme. Esa le gustó, acabo de decir. Sí le gustó, porque además se sintió muy bien tratado él por el equipo del Happening, se sintió como con mucho respeto, sintió que lo trataron. Y me decía que le caía muy bien Fernando Alarcón. Le gustaba la idea de que Fernando Alarcón fuera... No tanto así sí. ¿cómo se llama este otro? Pero fíjate... Daniel Muñoz. No, Rabani. Rabani que era buena onda, pero un poco pesado, Sí, medio no, mandón. como medio mandón. Pero que a él lo trató muy bien. Pero que en el fondo decía, pero Rabani también, mucho respeto, todo preocupado de todo el detalle, y me fueron a grabar a la casa para que yo saliera dibujando en una parte ahí del comienzo de... No, bien, de Alaraco fue un proyecto que él quedó contento, se lo pagaban bien además. Decía él, claro, que le pagaban súper bien. Oye, una cosa que nos mostramos, un dato friki que hay que mostrar. Sí. La primera aparición de Ogu, miren, un Ogu realista, Sí. en otra historieta. Miren qué bonito, y aquí yo se llamaba Ogu. Sí, una locura. Y Eso de Rocket. bonito reciclar el propio material para convertirlo en otra cosa, ¿no? Que no lo dibuja él, pero el guión es Sí. de José Rosario, creo. Sí, Que sí, es por el supuesto. seudónimo de Temólogo, sí. Oye, Sí. ¿otro comentario o pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, yo, bueno, felicitarte por el libro.
Gracias, muchas gracias. Yo creo que Temo Lobos representa un poco estos caballeros muy cultos, muy buenos lectores, que se dedicaban también a la historieta, que dibujaban con corbata. Entonces me gustaría que tú pudieras un poco comentar un poco tu impresión con respecto, ya que lo conociste, de lo amable que él era con la persona que iba a su casa, con lo amable que él era con quien fuera a visitarlo. O sea, yo estuve en su casa un par de veces y un día llegaron 2 personas más a visitarlo y él siempre tenía una muy buena actitud con estas personas. Podía ser un día domingo en la tarde que él podía estar descansando y recibía a todo el mundo muy, muy bien. Lo que pasa es que creo que el Temo era un gran conversador. Le encantaba conversar, y más si salían unos puchos, unas copitas de vino, era una velada. Claro, en secreto sí. ¿Ah? En su taller ahí para que no lo molestara la familia. Sí, pues. La visita era el pretexto también. Sobre todo en los últimos tiempos que tenía, a mí me daba risa porque como que también era una situación muy temolovesca, porque estábamos conversando y como que se asomaba a la puerta así, se veía moros en la costa, y decía, ya, unos puchitos. Hasta el fin. Entonces abría un cajón abajo y sacaba unos puchos todos arrugados, y nos íbamos como al lado de la ventana ahí, que no podía fumar por orden médica. Y en más de una ocasión, mientras estaba conversando con el Temo, llegaba alguien siempre, pero no solamente era gente dibujante o gente relacionada con él, de su ámbito, digamos, sino que eran vecinos o amigos, compadres. Era como el Temo, era como el típico chileno, la impresión que me dio como amigo de los amigos, así como que muy amistoso. Y ese que invitaba a su casa, ¿no? ¿Ah? Y te invitaba a su casa y tomabas Claro, once claro. con ella, claro. Incluso esa cosa me exageraba, como me decía de Fernando Arpón, somos muy amigos, a lo mejor no eran tan amigos, pero esa cosa chilena, el chileno que es como, son muy amigos, pero esa cosa me hipérbole que tenemos de la amistad con los chilenos, yo creo que Temo Lobo era eso, pero eso lo hacía también muy cálido, por lo mismo era muy cálido, y al ser muy cálido no tenía temas que no pudiera tratar con él, era un gran conversador, y lo que dices tú era también muy culto, así, te podía estar hablando y contando la anécdota, o te podía echar la talla, siempre estaba también inventando como juegos de palabras, o buscaba como la esquina chistosa de lo que estaba contando, pero también de repente te salía con una reflexión así media trascendental, no sé, de la vida, Sí, yo recuerdo que se molestaba mucho cuando en televisión alguien, los periodistas, o un personero importante del gobierno, algo hablaba mal. Eso le cargaba. Decía, Denante, decía por ejemplo, Eso. nadie. ¿Cómo dice nadie si es un profesor? Y se enojaba, ya Eso recuerdo le que se cargaba. enojó una vez. Sí, ¿Cómo decía nadie en la tele, alguien que es supuestamente un profesor y que sabe y escribe bien? ¿Cómo dice nadie? Se lo tomaba muy a pecho. Se lo tomaba muy Ese a tipo de pecho. cosas se las tomaba muy a Sí, pecho. se Oye, molestaba. el otro día leí, pero ¿cómo pueden decir esa barbaridad? Justamente porque había pillado algo que estaba o mal escrito o el dato era incorrecto relacionado con, no sé, con algún país, con el nombre de alguna capital. Recuerdo una anécdota que cuentas tú cuando están haciendo la película de Mampato en Rapa Nui, Sí. que él reta a la producción porque dicen, ¿por qué pintan esos árboles? Esos árboles no estaban, los pusieron hace pocos años porque los indígenas, o sea, la gente, los habitantes de Rapa Nui hicieron esto y lo otro y por eso ese árbol desapareció. Claro. Y él era súper quisquilloso con eso. Exacto, las palmeras que están dibujando palmeras. no son como las palmeras. Vaya a saber uno cómo serían las palmeras, pero... O que la gente de Rapa Nui no le creía cuando él fue, que nunca había ido Que antes, nunca ¿cómo había había hecho esta historieta también si no conocía la isla? Y dijo, Sí. no, si yo nunca he venido. No, usted está mintiendo, usted vino una vez. Bueno, él me contaba que en Noruega también le había pasado lo mismo con lo de los vikingos. En ese caso había estado una vez en Noruega. Y él dice, no, yo leo. Es el secreto, chiquillos, lean. Sí. No tienen para qué viajar. Como Julio Verne. Oye, Sí. otro dato freak que es maravilloso para mí, cierra también esta semana, que justo hoy día que estamos hablando de Temo Lobos, justamente aquí en Telefónica, a pasos de acá, se inauguraba la exposición de Julio Verne, que ha viajado por todo el mundo, que es muy importante, y que cierra un poco también, ¿cachai qué bonito? Que la semana que tú lanzas el libro oficialmente, un admirador de Julio Verne, a pocos metros de donde él está, O sea, se inaugura la exposición. Gonzalo se va para allá después. Todos nos vamos para allá. Vamos para allá todos. Dicen que viene don Julio. No, yo voy a ir a esa exposición de todas maneras. Y porque dicen que la exposición, hay que ver esto que digo, pero en cada país se adapta al país, por tanto en esa exposición va a haber cosas chilenas también. Entonces está bien bonito que se cuidan de eso. Sí. Solo para cerrar una idea, Sí. me gusta la idea, volviendo a por qué había elegido esta portada, me gusta la idea del viajero, pero que también lo dije el otro día en el lanzamiento, que un viajero o un aviador es una persona que de repente va viajando y tiene un mapa de una ruta, y sigue una ruta.
pero de repente a veces se puede perder, o aparentemente se puede perder el Como el viajero. teniente de ellos. Claro, pero a veces perderse es ampliar el horizonte, es descubrir cosas donde... Como un explorador. Como un explorador, yo creo que tenemos un explorador y que abre nuevos caminos. Yo creo que gente que está acá en estos momentos, que son admiradores de Temo, y que no está acá, y que no solamente son dibujantes o guionistas, están haciendo cosas porque Temo de alguna manera, probablemente no es el único, probablemente hay otros artistas, otros dibujantes, cineastas, qué sé yo, pero Temo es una persona que abre caminos. Una persona que me gusta también esta cosa que el arte alimenta al arte o a la cultura. Incluso sin pretensiones de que sea algo demasiado serio, sino simplemente entretenerte o emocionarte. Me gusta la idea que Temo de alguna manera deja una semilla. Hay una cosita de Temo que se multiplica y que gente que está haciendo arte ahora Sí. pueda... O sea, es innegable la influencia Sí. de Temo Lobos en mucha historieta que se hace hoy en Chile. ¿No? Absolutamente. Absolutamente todos, de alguna manera somos tributarios del esfuerzo que gente como Oscar Vega, él, el señor Temo, Sí. Mario Igor, que se yo, y Sí. otros más, muchos más hicieron por esta historieta. Sí, porque han hecho los últimos años, Herbie, estoy pensando... Sí, Sí, muchos más. absolutamente. Oye, quiero agradecerte, Rafael, por esta larga entrevista que tuvimos hoy día. Desmenuzamos, yo creo, el libro casi capítulo a capítulo. Hay muchas más cosas. El libro tiene mucha más historia, muchos más datos. Y eso, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por el apoyo permanente, Carlos, para que este proyecto estuviera ahí Sí. en tus Por manos. fin. Y nada, pues, ojalá que no sea la última vez que estoy aquí en Viñetas. Bueno, haz otro libro, otra actividad. Sí. y lo hacemos, ¿sí? Eso. Esperamos otro libro. Oye, Eso. quiero agradecerles aquí hoy día también a Leo Forestal una vez más, que nos presta este espacio hermoso, tranquilo, ¿no? Tuvo por ahí una música en el medio, pero era bonita, ¿no? Era un, ¿cómo se llama? Un chinchileno. Era un chinchileno. ¿Un qué? Uno requiere. Un rocallero. Si se escucha ahí, si no se escucha, olvídelo, pero si lo escuchan, bonito, ¿no? Eso. Muchas gracias, demos un fuerte aplauso a Rafael Valle.